Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Y cómo fue la selección de esos cuentos? La selección fundamental también se hace con bases en criterios literarios. Primero se ve un poco el recorrido literario de un escritor. Entonces, prácticamente todos los autores que tú ves allí reunidos habían ya tenido un reconocimiento nacional, ¿no? Habían publicado mínimo 2 libros. El segundo criterio fundamental, la calidad poética y la calidad literaria del cuento. Hay un rigor en ese sentido y yo creo que por esa razón es que esta antología, editada por el programa editorial de Univalle, pues realmente ha cumplido y está cumpliendo una función muy importante, porque hay buenos autores, hay buenos cuentos, ¿cierto? Y es una muestra, digámoslo así, amplia, generosa, no es una apuesta literaria avara y mezquina. ¿En qué contexto intelectual, social, cultural se movían los cuentistas de la generación del 50? Su educación sentimental y su juventud la vivieron a finales de los años 60 y en la década del 70, que fue una etapa muy rica, ¿no?, culturalmente en el país y en el mundo hispanoamericano. Una época marcada, y justamente los 38 autores que hacen parte de esta antología están marcados por esas condiciones ricas y particulares que se vivieron en estos años de finales de los años 60 y de la década del 70. Son autores, por ejemplo, marcados por la Revolución Cubana, son autores marcados por la música antillana, son autores marcados por el rock de una u otra manera también, por los Beatles y por los Rolling Stones. Son autores que de una u otra manera luchaban por transformar el mundo. Más adelante uno va a saber que nadie transformó el mundo, sino que el mundo terminó por transformarlos. Vivieron un poco la época de la guerra del Vietnam, ¿cierto? La época del hipismo. No haga la guerra, haga el amor, no pise la hierba, fúmesela, etcétera, porque quieren legalizar la marihuana si la marihuana es legal. O sea, una serie de eslogans y de grafitis que aparecían en esa época. Entonces, son un poco autores que vivieron en el reino de la utopía, y una utopía que terminó cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan asumieron el poder en Inglaterra y en los Estados Unidos. Vino toda una política de, pues, digámoslo así, autoritaria. En esa época se llamaba la política del Estatuto de Seguridad con Turbay Ayala. ¿Cuál es la mayor virtud de esta generación? Compromiso consecuente con la escritura, pienso yo, y el compromiso serio y responsable con lo que hacen ellos literariamente. Tengan o no tengan fama, tengan o no tengan reconocimiento. Allí muchos tienen un reconocimiento literario, pero otros, a pesar pues de su trabajo intelectual y de su trabajo literario, no lo tienen. Por ejemplo, allí en la antología figura Andrés Caicedo, ¿no?, que prácticamente tiene un reconocimiento de tipo póstumo. Pues cuando muere Andrés Caicedo es que realmente se levanta todo el reconocimiento alrededor de su obra y de su vida, por supuesto. Por esa razón es que, entre otras cosas, dicen que el autor colombiano que más publica después de muerto es Andrés Caicedo. Pero asimismo tenemos otro gran autor, por ejemplo, como Evelio Rosero. El año 2007 ganó el Premio Internacional Tusquets de novela con su obra Los Ejércitos, por ejemplo. O sea, es una generación muy sólida literariamente y sigue en plena actividad literaria. El lector va a encontrar a un autor norteamericano llamado Tim Keppel. La gente se va a preguntar, pero ¿por qué razón este autor está en una antología de cuento colombiano? Bueno, la respuesta es muy sencilla.
Martín Keppel efectivamente es un hombre que nació en los Estados Unidos, pero vive en la ciudad de Cali y vive en el país por más de 10 años. Entonces es un autor que de todas maneras ya empieza a ser parte, digámoslo así, de nuestro enjambre multicultural. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esa generación? Yo creo que el talón de Aquiles de esa generación es la pobreza, porque ser escritor en cualquier parte del mundo es muy difícil. Es decir, estos 38 escritores tienen que dedicarse a hacer otras cosas, ¿ya?, para poder vivir. Ahora, no es una condición particular del país. Kafka ya hablaba del artista del hambre, pues, en sus escritos, cuando vivía en Praga, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vivir del arte y de la literatura es muy difícil. Entonces estos 38 escritores, algunos se han tenido que exiliar, han tenido que buscar nuevos rumbos, etcétera, etcétera. Entonces quizá es eso, o sea, son pobres en lo material, pero ricos en lo literario. ¿Qué temáticas y qué lenguaje literario se usaban en los cuentos en la generación 50? Bueno, casi todos los cuentos de una u otra manera están atravesados por las representaciones de la urbe, de las metrópolis. O sea, ellos de una u otra manera, si bien es cierto, nacieron en la década del 50, son autores que nacieron y crecieron en las ciudades, o en las pequeñas ciudades que después se hicieron grandes ciudades. Entonces ese es un punto de unión, pero de todas maneras las temáticas y las perspectivas literarias, los enfoques son distintos, son múltiples.